Después de que mis padres fallecieron, heredé su enorme casa, valuada en 155 millones. Era una propiedad impresionante, y apenas podía creer que ahora fuera mía. Unos días después de mudarme, mi vida dio un giro inesperado y doloroso. Una tarde, mi suegra, Amelia, irrumpió en la casa junto con mi cuñada Freya y mi cuñado William. Aparecieron sin ser invitados y sin previo aviso. Inmediatamente me exigieron que los escuchara. Mi corazón se aceleró mientras ellos entraban, con rostros duros y llenos de determinación. Sofía, tenemos que hablar, dijo Amelia con un tono frío y autoritario. Levanté la vista, confundida e incómoda. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de entender su presencia inesperada. Tenemos algunos documentos que necesitas ver, agregó Freya con una mirada engreída mientras me extendía unos papeles. Sentí un nudo en el estómago al tomarlos. Eran documentos falsos, mal hechos, que intentaban reclamar la propiedad de la casa que me habían dejado mis padres. Me quedé en shock mientras los leía. Sentí como si me hubieran golpeado con una tonelada de ladrillos. Era un intento descarado de quitarme mi hogar. ¿Qué es esto?, pregunté con voz temblorosa, llena de incredulidad. No pueden simplemente decir que esta casa es suya. Oh, pero si podemos hacerlo, respondió Amelia con una sonrisa fría. William soltó una mueca de desprecio y cruzó los brazos. Según estos documentos, esta mansión pertenece a la familia de James. Es hora de que te vayas, dijo con frialdad. Volteé a ver a James, esperando algún tipo de apoyo, alguna señal de que estaría a mi lado, pero él solo se quedó ahí, en silencio, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. No podía creerlo. Mi propio esposo estaba junto a su familia, sin decir ni una palabra en mi defensa. James, por favor, di algo, le rogué, con la voz temblando de desesperación. Pero él permaneció inmóvil, como un muro de piedra, sin siquiera mirarme. Esto es lo mejor para todos, intervino Amelia, con una voz dulcemente falsa. Serás mucho más feliz cuando nosotros tomemos las decisiones. No necesitas esta carga. Sentí una ira ardiente crecer dentro de mí. Esta es mi casa. No me iré. No tienen derecho a quitármela, grité, intentando mantenerme firme. Pero Amelia no había terminado. Su rostro se torció de furia y, sin previo aviso, se lanzó sobre mí y me abofeteó. Me tambaleé hacia atrás, completamente aturdida, tratando de procesar lo que acababa de pasar. ¿De verdad vas a dejar que nos hable así?, le gritó Freya a James, con el rostro lleno de rabia. ¿Por qué estás ahí parado?, gritó Freya, llena de rabia. William, animado por el apoyo de todos, comenzó a tomar mis cosas, mis bocetos personales, mis pertenencias, todo, las arrojaba por la puerta sin piedad. Sal, gritó Amelia, con una voz cortante que me atravesó como cuchillos. Me quedé congelada, totalmente impotente, viendo cómo mi vida se desmoronaba frente a mis ojos. Mi propio esposo, la persona en la que más confiaba, se quedó al margen sin hacer nada. James, grité con la voz quebrada por el dolor y la desesperación, por favor, ayúdame. Pero James no se movió. Su silencio era más ensordecedor que cualquier grito. Sentí una mezcla de ira y angustia como nunca antes. El hombre en quien pensé que podía confiar no solo estaba en silencio, estaba del lado de quienes intentaban destruirlo todo. Lo amaba. Me sentía profundamente traicionada. Salgan de mi casa, grité, con la voz temblando de furia mientras intentaba reunir las pocas fuerzas que me quedaban. No tienen derecho a hacer esto. Amelia se acercó lentamente, su presencia pesada y amenazante. ¿Crees que puedes quedarte con todo esto?, se burló, con una sonrisa fría. Esta casa nos pertenece ahora, tú solo eres una invitada aquí. Cada palabra dolía más que la anterior. Sentía el peso de la situación aplastándome mientras la realidad se hundía en mí, y estaba perdiendo todo, incluso mi hogar, mi familia, y lo más doloroso, mi propio esposo. Me habían dado la espalda. En ese momento me di cuenta de algo, estaba completamente sola, pero no iba a permitir que ganaran. El peso de la situación era insoportable. Sentía como si las paredes de la casa se cerraran a mi alrededor, presionándome hasta casi dejarme sin aliento. Este lugar, que se suponía debía ser mi refugio, la casa que una vez estuvo llena del amor de mis padres y mis sueños, ahora estaba siendo despojada pieza por pieza. Finalmente, James habló, pero su voz carecía de verdadera convicción. Sofía, no vale la pena, dijo. Vamos, solo hablemos de esto más tarde. ¿Hablar? ¿De qué?, pensé. ¿Cómo podía quedarse ahí, tan distante, mientras me estaban intimidando para que abandonara mi hogar? Iba a perderlo todo, mi casa, mis sueños y, lo peor de todo, a mi esposo. Mientras la confrontación continuaba,
Amelia me agarró del brazo, tratando de obligarme a retroceder. En ese instante, exploté. «No te atrevas a tocarme», grité, furiosa, más allá de las palabras. El peso de su codicia y su arrogancia era asfixiante. Supe en ese momento que no podía permitir que me quitaran esto. No iba a rendirme. No sin luchar. «No me quitarás esta casa», dije con firmeza y determinación. «No me iré en silencio». William, parado en la puerta, soltó una risa cruel y se burló. «¿Crees que puedes luchar contra nosotros? Estás sola aquí, Sofía. James está de nuestro lado». Lágrimas de frustración llenaron mis ojos mientras miraba alrededor. Mis pertenencias personales estaban esparcidas por el suelo. Mis bocetos y recuerdos, tirados como si no importaran. El hogar que una vez soñé llenar de calidez y amor ahora se sentía como una prisión fría y vacía. «No estoy sola», respondí, alzando la voz con más fuerza. «Tengo la ley de mi lado. No pueden simplemente entrar aquí y tomar lo que no es suyo». Amelia se detuvo por un momento, dio un paso atrás. Por primera vez, su confianza engreída flaqueó. «¿Realmente crees que puedes hacer esto?», preguntó con desdén. «Te arrepentirás, Sofía». En ese instante, algo en mí cambió. Sentí un fuego encenderse dentro de mí, una chispa de determinación que me decía que no iba a caer sin pelear. Esto no se trataba solo de proteger mi casa, se trataba de luchar por mi identidad, mi dignidad. El camino por delante sería largo, pero estaba lista para enfrentarlo. No iba a dejar que me quitaran todo. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron un borrón. Deambulaba por la mansión, y cada habitación se había convertido en un recordatorio de todo lo que estaba a punto de perder. Las paredes, que alguna vez resonaron con risas familiares, ahora parecían cerrarse sobre mí, aplastándome con el peso de recuerdos de los que no podía escapar. James, por otro lado, se volvió más distante, se encerraba en sí mismo, perdido en sus propios pensamientos, dejándome lidiar con todo sola. Quise acercarme a él, pedirle apoyo, pero cada vez que lo intentaba, me ignoraba. «Solo necesito tiempo para pensar», repetía siempre, pero sentía que se alejaba más de mí con cada día que pasaba. Una noche, me senté en la sala de estar, mirando el desorden y el caos que se habían apoderado de la casa. Lo que una vez fue un lugar lleno de sueños y potencial ahora parecía un caparazón vacío. No podía simplemente sentarme y esperar a que James cambiara de opinión. Tenía que tomar el control. La idea de perder mi hogar, mi santuario, era insoportable. Me negué a dejar que mis suegros me pisotearan. Tomé el teléfono y marqué a un abogado. «Hola, soy Sofía. Necesito ayuda con respecto a mi propiedad», dije, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta interna. El abogado, un hombre tranquilo y sereno llamado señor Daniel, escuchó atentamente mientras le explicaba todo lo sucedido. «Sofía, parece que tienes un caso fuerte», dijo con voz tranquilizadora. «Necesitamos actuar rápido. Reúne todos tus documentos y cualquier evidencia de propiedad. Nos aseguraremos de que no puedan tomar posesión permanente». Sus palabras fueron un salvavidas. Sentí una renovada determinación. Durante los días siguientes, reuní todo lo que pude: escrituras de la propiedad de mis padres, recibos, cualquier cosa que probara que la casa era mía. También documenté la confrontación, registrando las amenazas y agresiones de la familia de James. Cada pieza de evidencia era como un escudo, algo que podía usar para protegerme de la tormenta que se avecinaba. Cuando me reuní nuevamente con el señor Daniel, su confianza era evidente. «Podemos solicitar una orden de restricción contra ellos para evitar más acoso», dijo con firmeza. «Es crucial que establezcamos tu derecho legal a la propiedad», dijo el señor Daniel. Con su guía, me sentí empoderada, sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, al regresar a casa, encontré a James sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza enterrada entre las manos. Su postura era de derrota, pero algo en sus ojos me decía que sabía que me estaba perdiendo. Respiré hondo, me acerqué y le dije: «James, tenemos que hablar. Estoy tomando acciones legales contra tu familia». Me miró con sorpresa, los ojos muy abiertos. «Sofía, no hagas esto», dijo, su voz llena de preocupación. «Solo empeorarás las cosas. No entiendes». La frustración se apoderó de mí, burbujeando en mi pecho. «¿Qué no entiendo? Están tratando de quitarme mi casa, James. No puedo simplemente sentarme y dejar que eso pase». James sacudió la cabeza, su rostro se contrajo con frustración. «No entiendes», repitió. «Mi madre no es alguien con quien quieras cruzarte. Ella te hará la vida miserable». Mi corazón latía con fuerza mientras le respondía: «Ya lo está haciendo. Esta es mi vida, James. Deberías estar de mi lado». James se levantó abruptamente, pasándose las manos por el cabello.
Solo necesito tiempo para pensar, dijo. Su voz fría. Me estás alejando. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Una profunda sensación de traición me invadió. No podía esperar más. Tenía que luchar por mí misma. James se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí, sintiéndome más sola que nunca. Pero, en lugar de ceder a la desesperación, algo despertó dentro de mí, un destello de resiliencia, una determinación firme de luchar por lo que era legítimamente mío. No podía contar con nadie más. Tenía que ser mi propia defensora. La semana siguiente, solicité la orden de restricción contra Amelia. Fue el primer paso en un camino que sabía que sería largo y difícil, pero estaba lista, sin importar lo que pasara. No daría marcha atrás. Estaba tomando el control de mi futuro y no dejaría que nadie me lo quitara. Los días previos a la audiencia en la corte se sintieron eternos. Pasé horas preparando mi caso, repasando cada detalle de mis notas y mentalizándome para lo que estaba por venir. Sabía que este sería un punto de inflexión en mi vida. Un momento que determinaría mi futuro. La idea de enfrentar a la familia de James en la corte, con todo lo que estaba en juego, me llenó de ansiedad y determinación. El día de la audiencia, llegué al juzgado, mi corazón latía fuerte en mi pecho. Me puse mi mejor traje, pero lo que más me costó fue proyectar confianza, aunque por dentro sentía que mis nervios podrían apoderarse de mí. Cuando entré a la sala del tribunal, vi inmediatamente a James sentado con su familia. Sus expresiones eran una mezcla de ira y desdén, y sentí un nudo apretarse en mi estómago. Respiré hondo y caminé hacia mi lado de la sala, sintiendo el peso de mi decisión presionándome fuertemente. Cuando el juez entró, todo se volvió oficial. El proceso comenzó y me levanté para presentar mi caso. Detallé la invasión a mi casa, las amenazas que habían hecho y el profundo sentido de traición que sentí por las acciones de mis suegros. Cada palabra que dije se sintió como una declaración de mi derecho a defender mi posición. Cuando terminé, miré a James esperando un destello de apoyo o reconocimiento, pero él permaneció inmóvil, con el rostro frío e ilegible. Como siempre, mi corazón se hundió, pero no dejé que se notara. No se trataba solo de proteger una casa, se trataba de protegerme a mí misma. Cuando el juez falló a mi favor y concedió la orden de restricción, una ola de alivio me invadió. Había tomado una posición y me sentí empoderada. Cuando salí del tribunal, una pequeña sensación de victoria se instaló en mí. Por primera vez en semanas, sentí que tenía control sobre mi vida nuevamente. Ya no era una víctima pasiva en esta situación. Estaba lista para luchar por mi hogar, mi futuro y todo lo que tenía. Trabajé muy duro, pero a pesar de esta victoria, sabía que la batalla no había terminado. La familia de James no se echaría atrás fácilmente y no podía permitirme bajar la guardia. Necesitaba prepararme para lo que vendría, por mucho que quisiera sentirme segura. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por delante. Enfrentar a James y su familia en casa era asfixiante. James parecía evitarme más que nunca, retirándose en sus pensamientos. Pasaba largas horas mirando por la ventana, perdido en su propio mundo. Era doloroso verlo luchar, atrapado entre su lealtad a su familia y su compromiso conmigo. Podía ver el conflicto en sus ojos, pero no estaba segura de si él siquiera sabía cómo elegir. Una noche, mientras estaba sentada en la sala de estar, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró. Miré por la mirilla y vi a James parado al otro lado. De lado, luciendo desaliñado y ansioso, James apareció en la puerta. Abrí con cautela, tratando de calmar mis emociones. James, ¿qué quieres? Le pregunté con voz firme, pero cautelosa. Entró, mirando alrededor nerviosamente. Tenemos que hablar, dijo, con un tono serio. ¿Sobre qué? Respondí, cruzando los brazos. Dudó por un momento antes de hablar, y sus ojos suplicaron por mi comprensión. Sofía, estoy tratando de entender qué está pasando. Mi mamá está furiosa. Dice que hará lo que sea necesario para conseguir esa casa. Respiré profundamente, tratando de mantener la compostura a pesar de la ira burbujeando dentro de mí. James, este es mi hogar, no voy a dejar que me lo quiten. Tienes que estar conmigo, no con ellos. La voz de James tembló, la incertidumbre clara en sus palabras. No sé si puedo hacer eso. Tú no sabes lo que ella es capaz de hacer. Lo miré fijamente, el dolor de sus palabras cortando profundamente. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Rechacé la ira que crecía dentro de mí. Pensé que éramos un equipo. Pensé que me amabas, James. James bajó la cabeza, claramente desgarrado. Te amo, Sofía, pero la familia lo es todo para mí. No puedo simplemente darles la espalda.
Sus palabras fueron como una daga en mi corazón. Sentí una punzada aguda de traición. ¿Entonces los elegirás a ellos antes que a mí, después de todo lo que pasó? Antes de que él pudiera responder, un accidente afuera llamó nuestra atención, y corrimos hacia allí. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Estaban tratando de trasladar sus cosas a mi casa, sin importarles la orden de restricción. James, están violando la ley. Grité, mi voz temblando de ira y pánico. Tenemos que llamar a la policía. No, no hagas eso, suplicó, con pánico en su voz. Solo empeorará las cosas. Están tratando de tomar el control de mi casa. Exigí, incrédula. Tomé mi teléfono, pero antes de que pudiera marcar, James me agarró del brazo. Su agarre era firme, pero desesperado. Por favor, Sofía, solo dame un momento para hablar con ellos. Tenía una mano rota. Quería dejar que James se encargara de eso, darle una oportunidad de arreglar las cosas con su familia, pero por otro lado, ya no podía esperar más. No podía permitir que esto siguiera. No, James, esto termina ahora, dije con voz firme, marcando el 911. Mi corazón latía con fuerza mientras le explicaba la situación al operador. Me aseguraron que la ayuda ya venía, pero no podía quitarme la sensación de temor que crecía en mi pecho mientras colgaba. Me giré para ver a la familia de James, todavía discutiendo con los encargados de la mudanza en el césped. Sus rostros estaban sonrojados de ira, y supe que esta confrontación estaba lejos de terminar. Salí con el corazón acelerado mientras me dirigía hacia el porche. No eres bienvenido aquí. Grité, mi voz cortando el caos. Sal de mi propiedad. Amelia se giró hacia mí, sus ojos ardían de furia. ¿Crees que puedes echarnos? Escupió. Esto también es nuestro hogar. Sus palabras dolieron, pero me negué a dar marcha atrás. El sonido de las sirenas llenó el aire, y sentí una oleada de alivio mezclado con miedo. Sabía que esta confrontación era solo el comienzo, pero en ese momento sentí que finalmente había recuperado algo de control. La batalla por mi casa estaba lejos de terminar, pero estaba listo para lo que viniera después. Finalmente estaba tomando una posición, pero el peso de la situación me presionó fuertemente. En el momento en que llegó la policía, di un paso adelante, listo para explicar todo, pero James permaneció en silencio, apartado de su familia, dividido entre su lealtad hacia ellos y su amor por mí. El aire estaba cargado de tensión mientras el oficial evaluaba la escena. Están violando una orden de restricción, dije, señalando a mis suegros. Están tratando de apoderarse de mi casa. Los oficiales se acercaron a ellos, mostrando una clara frustración mientras intentaban entender el caos que se estaba desarrollando frente a ellos. Uno de los oficiales se volvió hacia mí. Señora, ¿tiene usted documentación para la orden de restricción? Asentí y rápidamente fui a traer los documentos del interior de la casa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras le entregaba los papeles. Miré a James. Su rostro mostraba una mezcla de arrepentimiento y preocupación. Sabía que este momento era crucial, no solo para mi hogar, sino también para nuestra relación. El peso de todo eso colgaba entre nosotros mientras los oficiales hablaban con Amelia y los demás. Sentí una ola de empoderamiento invadiéndome. Por primera vez en semanas, estaba reclamando mi espacio, mi santuario. Nadie podía quitarme eso otra vez. La tensión en el aire era palpable mientras los oficiales tomaban declaraciones de todos los involucrados. Me quedé a un lado, y mi corazón se aceleró en un cóctel de miedo y determinación que arremolinaba dentro de mí. Esto era un momento decisivo, no solo para mi hogar, sino también para mi futuro. James seguía mirándome, con una expresión conflictiva. Siempre había sido cercano a su familia y sabía que esa decisión pesaba mucho sobre él, pero ya no podía esperar más para que tomara una decisión. Había luchado demasiado para dejar que alguien dictara mi vida. Después de un tenso intercambio, los oficiales finalmente se dirigieron a mí. Señora, debemos informarle que su orden de restricción es válida. Sus suegros no pueden estar en su propiedad. Les pediremos que se vayan, si se niegan, tomaremos más medidas. Una oleada de alivio me invadió, pero rápidamente fue eclipsado por la realidad de la situación. Amelia, Freya y William no iban a irse en silencio. Pude ver la ira creciendo dentro de ellos cuando los oficiales comenzaron a escoltarlos fuera de la propiedad. No estaban renunciando fácilmente. Mientras Amelia era escoltada, se giró hacia mí, su voz llena de malicia. Esto no ha terminado, Sofía. ¿Crees que puedes quitarnos todo? Te arrepentirás de esto.
Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me mantuve firme, encontrando su mirada con una confianza inquebrantable. Ya me quitaron lo suficiente. Esta es mi casa y no me la quitarán. Los oficiales lograron despejar el área y, después de unos momentos, Amelia, Freya y William se vieron obligados a irse. Respiré profundamente, sintiendo una sensación de victoria dentro de mí. Me defendí por primera vez en semanas. Me sentí libre cuando el polvo se asentó. Me volví hacia James, que todavía estaba parado cerca del porche. Su rostro tenía una mezcla de alivio y confusión. No puedo creer que esto haya sucedido, dijo, pasándose una mano por el cabello. Nunca pensé que mi familia llegaría tan lejos. Me acerqué buscando sus ojos. James, necesito que entiendas algo. Luché por mi hogar porque es mío. No puedo vivir más con miedo de tu familia. Sé que, respondió, su voz cargada de arrepentimiento. Debí haberte apoyado. Solo tenía miedo. ¿Miedo de qué? Respondí con frustración, levantándome asustada por la ira de tu familia. Eligieron invadir nuestras vidas y amenazar nuestro futuro. Merezco algo mejor que eso. La voz de James se suavizó. Quiero apoyarte, Sofía. Simplemente no quiero perder a mi familia. Ellos tampoco tomaron su decisión cuando decidieron atacarme, respondí, mi voz firme. Necesitas elegirme ahora. Por un momento, James parecía en conflicto, pero luego algo cambió en su expresión. Tienes razón, dijo, su tono resuelto. No puedo dejar que controlen mi vida ni la nuestra. Estoy contigo. Escuchar esas palabras me hizo sentir como si me quitaran un peso de encima. Todavía teníamos un largo camino por recorrer, pero sabía que si ambos luchábamos por ello, podríamos reconstruir nuestra relación. Teníamos que hacerlo durante las próximas semanas. Me concentré en restaurar la mansión a su antigua gloria. Contraté a contratistas para reparar el daño, y con cada renovación sentí un renovado sentido de propósito. La casa, que alguna vez fue un campo de batalla, se estaba convirtiendo en un santuario, un reflejo de mi resiliencia. James y yo poco a poco comenzamos a reconectarnos, compartiendo nuestros sueños y haciendo planes para el futuro juntos. Encontré fuerza en mi independencia y él aprendió a poner límites con su familia. El día que terminé las renovaciones, me quedé en la sala contemplando el hermoso espacio que habíamos creado. Lo sentí como un nuevo comienzo, un lugar que finalmente era mío, libre de las sombras de la traición. Ya no era la víctima que fui, era una mujer que se había defendido, reclamó su hogar y redescubrió su identidad. Mientras observaba la puesta de sol desde el porche, una sensación de paz se apoderó de mí. Había transformado el dolor en fuerza y la traición en empoderamiento. Esta casa, que una vez fue un campo de batalla, se había convertido en mi santuario, un símbolo de mi viaje de la oscuridad a la luz. Estaba lista para lo que viniera después, sabiendo que tenía el poder de moldear mi destino.